Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Para mí es un privilegio poder nuevamente estar con ustedes aquí y compartir a través de Fe TV este programa donde estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y que quedamos en todos estos programas, hemos estado hablando de las Sagradas Escrituras. Y quedamos en el aspecto, el numeral específicamente 109, numeral 109, donde estamos hablando de que la Biblia se interpreta dentro del mismo espíritu con que fue redactada. Fue inspirada, ese mismo espíritu que la guía es la que nos ayuda a todos nosotros poder entrar en sintonía, poder comprender en línea lo que el Señor nos quería transmitir y por ende, por supuesto, el escritor sagrado. Esto es muy importante porque efectivamente todo libro tiene una particularidad, está sujeto a interpretación. El diálogo entre el autor y el lector es indudable y ocurre en todo libro, no solo en la Biblia, sino en todos los libros. Cada vez que leemos un libro, siempre entramos en ese diálogo y esa interpretación donde definitivamente el lector aporta algo. Aportamos nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra realidad a lo que nos está contribuyendo el autor en su libro. En las Sagradas Escrituras, además de ese aporte personal que tenemos cada uno de nosotros, viene en nuestro auxilio el Espíritu Santo para que se pueda interpretar de manera correcta. Es como entrar en sintonía, como cuando estamos buscando una emisora de radio y empezamos a afinar para poder escuchar la señal de la manera más nítida posible y que el mensaje no llegue distorsionado, como muchas veces ocurre, que a veces la señal está tan distorsionada que no alcanzamos a entender lo que nos está transmitiendo a través de la radio. De esta misma forma, esta analogía nos sirve a nosotros para poder entender que si no tenemos el Espíritu Santo, es muy probable que mucha interferencia entre en el diálogo que tenemos con la palabra de Dios y nosotros. Ahora, vamos a entrar a leer el artículo 109 que nos empieza a decir esto que estamos hablando. Dice el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Numeral 109 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que ellos quisieron manifestarnos mediante la palabra. Dei Verbum 12:1. Es importante esto que acabamos de leer porque en el programa anterior estuvimos analizando esto precisamente. Nosotros vivimos en un mundo y tenemos un lenguaje. Por ejemplo, en Panamá tenemos, por decir así, hablamos el idioma español. Sin embargo, tenemos formas, modismos, estilos que son muy propios de nuestra cultura. Alguien me mandó un texto un poco jocoso y decía, por ejemplo, que alguien estaba tomando en un lugar de Panamá una chiva. Y en Panamá probablemente las personas que escuchan la palabra chiva obviamente no piensan en el animal, piensan en un bus pequeño que es muy propio de nuestra cultura. Y así se podría mencionar cuántos otros términos muy propios de nuestro país, tal vez solamente en Panamá lo podríamos entender. De esa forma, cuando alguien, por ejemplo, escribía un libro aquí en Panamá 2019 y empezara a usar regionalismos muy propios de nuestro país, formas de expresión, era importante, si ese libro trasciende los siglos, conocer exactamente cómo era la expresión, el idioma, y no solo eso, sino los modismos. A eso se refiere el catecismo cuando dice que hay que estar atento a que primero estamos hablando de
la palabra de Dios, pero que viene en lenguaje humano. Segundo, de que hay un autor que viene con todo lo que él es. No queda anulado por la inspiración. La inspiración lo que procura es que transmita en colaboración todo lo que Dios quiere que él diga, pero sin violentar su inteligencia, su realidad, su voluntad. Eso es lo maravilloso de la inspiración. Incluso hay autores sagrados que ni siquiera tenían idea de que estaban escribiendo un libro que iba a pertenecer a lo que hoy llamamos la Biblia o que se iba a convertir en un libro sagrado. Probablemente era un libro que ellos consideraban que tenía alguna inspiración religiosa y que tenía el propósito de exhortar a un buen comportamiento o de hablar de Dios, pero jamás pensaron que iba a ser en algún momento considerado palabra de Dios. A ese nivel es que cuando leemos los escritos tenemos que estar claros. Por lo tanto, esto es importante cuando hablamos de lo que consiste la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso es tan peligroso no solo no leer la Sagrada Escritura en el mismo espíritu en que fue leída, sino fuera de la iglesia y también fuera de su contexto propio, histórico, cultural, humano, que él es muy propio. Entonces, hay personas que, por ejemplo, empiezan a leer la Biblia hoy, 2019, miles de años después de que fue escrita, la leen en español y a veces en lenguaje moderno, y pretende de buenas a primeras hacer como una traslación en el tiempo y empezar a sacar conclusiones e interpretaciones sin tener mucho fundamento. Entonces ahí se dan lo que llamamos nosotros las malas interpretaciones o tergiversaciones del texto bíblico. Entonces ahí es importante que nosotros entremos en sintonía cuando hablamos de la palabra de Dios y su recta interpretación y cuando hablamos de la interpretación a la luz del Espíritu. No solo es el Espíritu Santo, sino también podríamos decir el Espíritu con que el autor lo escribió. Recuerda que a veces algunos abogados hablan del espíritu de la ley. La ley es escrita, pero cuando se habla del espíritu de la ley está buscando decir la intención que el legislador puso cuando la escribió. Por eso, cuando se va a interpretar una norma, una ley, hay que buscar el espíritu de la ley, que es qué es lo que quería realmente obtener o buscaba el legislador cuando propugnó o presentó esta ley. Algo parecido ocurre con las Sagradas Escrituras. Tenemos que buscar qué es lo que quería realmente decir el autor sagrado. El pretender que nosotros hacer decir al autor sagrado lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, es violentar la palabra de Dios o violentar realmente el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Por eso es tan importante y se hacen tantos estudios para conocer lo que realmente el autor sagrado nos quiere transmitir, nos quiere decir, para entonces a partir de ahí nosotros empezar la profundización, el conocimiento y la aplicación de lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy a nosotros 2019 años después. Ese concepto es muy importante. Ahora, con esto definitivamente no queremos asustarlos a que digan, oye, qué difícil es leer la Biblia, qué difícil es llegar a la interpretación. No, lo que pretendemos es decir que hay que hacerlo con cautela. Usted lea la Biblia, pero sepa de que no puede estar sacando conclusiones de buenas a primeras si no busca orientación. ¿Y para qué? Bueno, para eso tenemos a la Iglesia, que nos guía, que nos tiene un magisterio, que nos tiene el catecismo de la Iglesia Católica, que nos va ayudando con su doctrina para que podamos encontrar cuál es el camino correcto en la interpretación. Vamos a ver si leemos el siguiente artículo antes de ir al reportaje que hace un poco un resumen de eso que hemos estado hablando. Vamos a leer ahora el siguiente artículo, el artículo 110. El artículo 110 dice lo siguiente: para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversas índoles histórica, en libros proféticos o poéticos
o en otros géneros literarios. Dei Verbum 12:2. Entonces, esto viene a acuñar más a lo que estamos diciendo. Ahora estamos profundizando un poco más. Fíjense, por ejemplo, dos géneros literarios o dos modos de expresión muy afín a nosotros. Recordemos, tenemos la prosa y tenemos la escritura en verso o la poesía. Todos conocemos, aunque no seamos expertos, la poesía y sabemos cómo los autores tratan de transmitir un mensaje más llevado, diría yo, a los sentimientos que a la descripción. ¿Ve? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos Oh Patria tan pequeña, la poesía patria, cuando, por ejemplo, escuchamos en los días patrios cuando un poema dedicado a la bandera, ¿no? Y cuando escuchamos que el autor decía que la bandera sube, que decía la bandera que subiera, sube y sube hasta perderte en el azul. Esas expresiones, una bandera subiendo al cielo, eso analizado desde el punto de vista meramente, digamos, práctico, no parece muy sensato, ¿no? Una bandera no puede volar, no puede... Pero ¿qué quiere decir, por ejemplo, el poeta cuando dice eso? O, por ejemplo, cuando el poeta de la poesía patria decía que tal vez, hablando de Panamá, Dios te hizo tan pequeña para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro de mi corazón. Un país cabe dentro de un corazón. ¿O qué es el corazón, por ejemplo? Entonces, tratando de hacer preguntas como esa, entonces tenemos que ver que hay un lenguaje y una forma de expresión que tiene un propósito de transmitir algo. Y puse dos poemas muy conocidos por todos los panameños para que entremos en sintonía. No es lo mismo estos poemas que, por ejemplo, la narración que se podría hacer de los hechos históricos que llevaron a nuestra separación de Colombia o la independencia de Panamá de España. Es otra forma de transmitir. De ahí pongo estos dos ejemplos, solo no vamos a profundizar en muchos más, pero estos dos ejemplos nos ilustran. De esta misma manera, la Biblia tiene géneros literarios y tendríamos que entrar a comprender primero cuáles son los modos de expresión para poder entrar después a buscar qué el autor sagrado quería transmitirnos. Hace poco, hace unas semanas atrás, por ejemplo, en el libro de los jueces se narraba una historia sobre unos árboles que estaban buscando cuál árbol reinaba entre ellos. Y se hizo toda una narración a ese respecto. Aquí vemos entonces con claridad de que la Biblia, en primer lugar, es un libro que no cayó del cielo, un libro que fue compuesto por seres humanos, por inspiración divina, por supuesto, como decimos, pero por un hombre. Fue escrito por hombres en un momento determinado, en una cultura, y usaron métodos de expresión propios de ellos, que incluían lo que acabamos de decir, los géneros literarios. Todo ese envoltorio es importante saberlo para poder nosotros hacer o realizar una recta interpretación de lo que el escritor sagrado quiso decir, que es lo que realmente es el mensaje divino para nosotros, o la palabra de Dios nos quiere interpretar. Entonces, eso lo tenemos que tener presente cuando, por ejemplo, leemos la Biblia y vemos los comentarios que aparecen a pie de página o algún comentario bíblico. Entonces, ahí, o cuando vemos a algún predicador que cuando empieza a explicar un texto bíblico, empieza a hablar un poco de las costumbres, las culturas, las formas de expresión propias del momento, qué es lo que la gente pensaba en ese momento, para entonces que podamos entender a qué se refiere el autor sagrado. Un elemento antes de pasar al reportaje que quisiera destacar, por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento, va a ser muy común que encontremos figuras
muy propias del campo, de la figura del pastor, la figura del monte, del agua, del desierto, de los árboles, porque era muy propio. No van a hablar de calles, de automóviles, porque no era su realidad. No van a hablar de celulares, televisión, porque no es su realidad. Como yo le decía a alguien hace tiempo, si el escritor sagrado hubiera vivido en esta época, por supuesto que hubiera hablado de eso, porque eso es la realidad de nosotros. Ellos hablan mucho y comparan, por ejemplo, la alegría del comer. ¿Saben por qué? Porque a veces había mucha escasez y era muy apetecible, era un gran premio el poder comer con abundancia, con cantidad. Por ejemplo, en un país donde es muy escaso el agua era considerado un símbolo de bendición y abundancia. Por eso el agua tiene tantas analogías y comparaciones con la acción de Dios, con la bendición de Dios, porque en Panamá el agua es muy importante, pero hay tanta abundancia que las personas no le vemos el sentido comparado con un país semidesértico. Entonces, todas esas realidades hay que comprenderlas, porque se habla del banquete, porque se habla de la boda, qué eran las costumbres de la boda, cuáles eran las costumbres pastoriles de ese momento, qué hacía un pastor, cómo vivía con las ovejas. Todos esos detalles son importantes para poder entonces entrar en el sentido de la Sagrada Escritura. Vamos a ver si vemos el siguiente reportaje que amplía y explica esto que estamos hablando, que es tan importante conocer sobre la interpretación de la Sagrada Escritura a la luz del espíritu en que fueron desarrollada su escrita. Géneros literarios. Para recibir de la mejor manera el mensaje que los autores de la Biblia nos transmiten, debemos averiguar cuál es la intención que se proponen con su escrito. Sabemos que con unas mismas palabras se pueden decir cosas diferentes, según la intención y el tono con que se digan. Por eso necesitamos reconocer el género o forma literaria que se emplea en su redacción. Por ejemplo, si se trata de una biografía, su intención es la de contarnos fielmente la vida de un personaje. Por otro lado, si se trata de una novela, no tenemos que atribuir valor histórico a ese relato. La Biblia no es un libro, sino una biblioteca o colección de libros diferentes entre sí. Por ende, no podemos interpretarlos usando el mismo patrón en todos los casos. Veamos algunos ejemplos de los diversos géneros literarios que hay en la Sagrada Escritura. Profecía. Vamos a leer Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Esta es una profecía que recibe Isaías por lo menos 700 años antes de la encarnación del Verbo. Dios le permite ver los padecimientos y la muerte de Jesucristo muchísimos años antes de que ésta aconteciera. Género literario histórico. Vamos a leer 1 de Macabeos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él, y su orgullo no tuvo límites. Reunió un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Palabra de Dios. Leemos aquí una pequeña reseña de la vida de Alejandro Magno, el gran conquistador y gran estratega militar, que sin embargo murió muy joven, pues de él también se habla en la Biblia. Poesía.
Vamos a leer Cantar de los Cantares 2 del 8 al 12. La voz de mi amado. Miren cómo viene saltando por los montes, brincando por los cerros mi amado, como una gacela o un cabrito. Ahora se detiene detrás de nuestra cerca y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas. Mi amado empieza a hablar y me dice: acaba de pasar el invierno y las lluvias ya han cesado y se han ido. Han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de las canciones. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Palabra de Dios. El Cantar de los Cantares es un poema de principio a fin. En él vemos que un matrimonio se dice entre sí hermosas frases. Este matrimonio hace referencia al matrimonio entre Dios y su iglesia. Finalmente, vamos a ver el género literario apocalíptico. Leamos Apocalipsis 12 del 1 al 4. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Palabra de Dios. El género literario apocalíptico es quizás el más mal interpretado, pues como vemos maneja muchas imágenes sorprendentes y majestuosas, difíciles de entender. Esto provoca muchos errores en su interpretación, y por ellos la palabra apocalipsis casi se ha vuelto sinónimo de destrucción, dolor o muerte, cuando es por el contrario, el libro de la consolación del pueblo de Dios y el triunfo de Jesucristo. Bien, hermanos, ¿qué le parece? Excelente el reportaje, lleno de ejemplos, detalles que nos permiten entrar en sintonía con lo que estamos hablando de los géneros literarios, del lenguaje propio de las Sagradas Escrituras, que es un lenguaje inspirado por Dios, pero humano a la vez, que nos trae un mensaje divino, pero que tiene un ropaje muy propio de nuestra forma de comunicarnos. Vamos a hacer una pausa y después continuamos con el siguiente segmento comentando el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la interpretación de la Biblia en el mismo espíritu en que fue escrita. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en este su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como hicimos en el segmento anterior, estábamos comentando sobre la interpretación de la Biblia a la luz de lo que es propio de ella, el lenguaje humano, que nos trae un mensaje divino. Ahora queremos hablar un poco acerca de lo que es muy particular de la palabra de Dios, que como palabra de Dios es eterna, no envejece y tiene un impacto particular en todos nosotros. No es igual que leer cualquier otro libro, porque es un mensaje divino, pero el mismo espíritu que la inspira es el que nos llama a leerla, nos conmueve, nos toca, nos convoca a la acción, al cambio, a la conversión. Pero, como todo libro, está sujeto a la mala interpretación. Es un peligro permanente. Solamente usted tiene que ver a su alrededor y verá cuántos grupos diferentes de inspiración cristiana que dicen usar y leer la Biblia y ser fieles a ella, tienen diversas interpretaciones. De hecho, por eso se agrupan en diferentes grupos, diciendo todos que son los más fieles e intérpretes de la Sagrada Escritura y que el resto está equivocado. Eso demuestra que no solo basta tener la Biblia, leerla,
o incluso decir que yo oro y le pido al Espíritu Santo que me inspire, porque si eso fuera suficiente, entonces todas las personas que leemos la Biblia tendríamos, o la mayoría que leemos la Biblia, tendríamos una interpretación igual, porque el mismo Espíritu nos inspira a todos, el mismo texto y un mismo Espíritu. Sin embargo, es indudable que eso no es lo que ocurre, que Jesucristo dejó una autoridad. Jesucristo deja a un grupo que nosotros llamamos los pastores, o son lo que nosotros llamamos los sucesores de los apóstoles. De ahí, por eso es que la iglesia es apostólica, porque viene de los apóstoles y hoy día tenemos los legítimos sucesores de los apóstoles, que son el Papa, los cardenales y los obispos. Y por supuesto también los colaboradores, que son los sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por qué no el pueblo, todos en comunión, formamos la iglesia. Pero los llamados a guiar al pueblo en general son los legítimos sucesores de los apóstoles, que reciben la autoridad de Cristo para interpretar la Sagrada Escritura en el mismo espíritu que fueron escritas. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que cuando nosotros leemos las Escrituras o la Escritura o la Biblia de forma privada y oramos, estamos haciendo algo muy bueno. Lo que sí tenemos que tener claro es que nuestra interpretación no pasa de ser una interpretación privada o una opinión particular, y que obviamente no tiene connotaciones generales o una interpretación universal, que es lo que muchas veces no nos tenemos claro, y que por lo tanto, por ser una opinión, por ser una interpretación privada, debe ser confrontada o debe ser muchas veces cotejada con lo que enseña la iglesia para tener el camino correcto. No es que estamos atados y que no podemos leer la Biblia o tener una interpretación o una opinión o una interpretación privada, como decíamos. No es eso. Se trata de que hay que confrontarla con la información correcta. Entonces, yo hago la siguiente asociación. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que dice alguien que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, y algunos agregan hasta médico, y yo estoy de acuerdo con eso en cuanto a lo que es la medicina, porque ¿quién de nosotros, a pesar de que no somos médicos, alguien nos dice, oye, me duele la cabeza, y dice, oye, tómate tal pastilla? ¿O quién de nosotros no le ha dicho a alguien, oye, tengo gases, tómate tal té, que eso te puede ayudar? Y no somos médicos, pero efectivamente hay una línea muy fina en lo que sería un remedio casero, algo que nosotros, incluso los médicos no prohíben, ¿no? Porque es inofensivo. Entonces alguien le dice, oye, no puedo dormir, oye, tómate un té de tilo para ver si puedes dormir. Eso no le hace daño a nadie. Entonces, efectivamente, ese tipo de cosas no somos médicos, no estamos recetando medicina ni estamos tratando con enfermedades graves, pero todos tenemos algo de eso. Entonces, ahí hay una línea en la que hacemos una interpretación privada, mantenemos un cierto rango donde nos consideramos capaces de poder interpretar. Pero hay un riesgo. ¿Qué pasa que una persona llega donde alguien que no es médico y dice, oye, tengo diabetes, o tengo presión alta, o tengo problemas del corazón, y esta persona sin tener ninguna formación dice, espérate, yo te voy a recomendar tal medicina, o a mí yo me la tomé y me funcionó? Entonces ya está traspasando lo que realmente le es propio. ¿Ven la diferencia entre decirle a alguien, tómate un té de tilo, a querer entrar en situaciones más profundas? Algo muy parecido ocurre con la Sagrada Escritura. Todos podemos leer la Biblia y podemos tener hasta un cierto punto de aprender, de conocer, de hacer interpretaciones privadas, de tener nuestra opinión, pero no podemos pretender entrar más allá en profundidades. Y si queremos hacer lo que tenemos que hacer, estudiar, buscar la información, lo que dice el catecismo, lo que le enseña la iglesia, o lo que enseña la iglesia en los comentarios bíblicos, para poder entonces nosotros poder formarnos una opinión o ver si lo que estamos nosotros concluyendo es lo correcto. Ese es el paso, esa es la diferencia quería yo hacer esa analogía entre lo que podría ser una interpretación privada
lícita y lo que sería una interpretación privada en el sentido de que yo quiero traspasar lo que no me es competente. Yo no soy el magisterio, no soy pastor, no tengo la autoridad, no tengo la inspiración del Espíritu Santo para hacer una interpretación auténtica, entonces quiero traspasar y entonces lo que provoco es más confusión. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado y a eso se refiere el numeral que vamos a leer ahora, que habla de interpretar las escrituras en el mismo espíritu en que fueron. Estamos en el numeral 111 y dice el catecismo: pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Dei Verbum 12:3. Entonces, ese mismo espíritu con que fue escrita es el Espíritu Santo, pero el modo en que Jesucristo dejó que el Espíritu Santo nos asistiera en este sentido de la interpretación legítima, correcta de su doctrina, de la revelación divina, es a través de una autoridad docente, una autoridad que tiene nuestros pastores para explicar. No se trata de un asunto, y antes que lo pregunte, no se trata de un asunto de inteligencia, no se trata de que si son o no más inteligentes, puede ser que existan laicos más sagaces, más cultos, más inteligentes que alguien que es obispo o cardenal, eso puede pasar perfectamente bien. No se trata de eso, se trata de un don que Dios da a través del sacramento del orden. Y que eso es lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles. Imagínense, los apóstoles eran pescadores, gente con poca educación y que de repente tenían que enfrentar a gente que no solo en el aspecto judío, sino en el ámbito griego, gente con mucha más cultura, conocía más idiomas, tenían más conocimiento de filosofía. Sin embargo, Jesucristo no les dijo a ellos, sino a los apóstoles, que a quien usted escucha, a mí me escucha, y a quien usted rechaza, a mí me rechaza. A ellos fue que le dio esa autoridad. Entonces, es lo importante que debemos tener claro cuál es el método en que el Espíritu Santo actúa para la recta interpretación de las Escrituras. Entonces, en resumen, antes de ir al reportaje, quería volver a decir, recuerden, cuando hablamos de interpretación privada, no nos referimos muchas veces, porque la gente dice, no es buena la interpretación privada. Sí, no es buena cuando pretende sobrepasar lo que le es propio. Y por eso usé el ejemplo de lo que es la medicina casera con lo que es la medicina formal. Todos tenemos, y de hecho la Iglesia nos invita a leer las Escrituras, nos invita a leerla y obviamente no podemos leerla sin interpretarla. Sería absurdo leerla solamente como un robot y no desarrollar ningún pensamiento, no. Pero sí tenemos que tener claro de que lo que interpretamos es una interpretación privada que no puede traspasar ciertos límites y no pasa de ser una opinión que es falible y que puede efectivamente equivocarse y que por lo tanto debe ser confrontada con la enseñanza de la Iglesia para poder tener el recto camino. Vamos a ver el siguiente reportaje que amplía un poco más acerca de esto de las revelaciones, la interpretación privada de las Sagradas Escrituras. La interpretación privada y las divisiones. Dice muy claramente San Pedro en 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Y hablando de las cartas del apóstol Pablo, nos advierte el mismo Pedro lo siguiente, en 2 de Pedro 3:16. Hay en ellas, es decir, en las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras, palabra de Dios. Esto nos lleva a entender que la escritura no se interpreta de manera particular o privada, haciendo a un lado lo que ha enseñado la Iglesia de Cristo por más de 2000 años, pues tiene puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Cuánta razón tiene Pedro, nuestro primer papa?
Hoy en día, cuando la doctrina de solo la Biblia mantiene en continuo estado de división al mundo protestante, pues no se ponen de acuerdo en nada. Todos dicen tener la verdad, interpretar fielmente la Sagrada Escritura y estar inspirados por el Espíritu Santo. Pero la realidad es que cada uno entiende cosas distintas del mismo texto. Ni en temas tan fundamentales como la salvación logran ponerse de acuerdo. Y eso da la fuerza al espíritu de división que les aqueja. Se ha abierto una nueva torre de Babel, donde todos hablan, pero no se entienden. Esto lo descubrieron los mismos padres del protestantismo. Se dieron cuenta de que habían abierto la caja de Pandora, que luego ya no pudieron cerrar. Leamos lo que dijeron dos de los principales padres del movimiento protestante en el siglo XVI. Martín Lutero. Hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo. Otro niega el sacramento. Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto y otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. Juan Calvino dijo: es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no sean conocidas en los futuros tiempos. Nada puede ser más ridículo y vergonzoso del hecho de que quienes fueron impulsados a separarse de la totalidad, es decir, de la Iglesia Católica, no hayan podido lograr sino un tan precario acuerdo en el principio mismo de la Reforma. La impotencia de Martín Lutero y la vergüenza de Juan Calvino no sirvieron de nada, pues las divisiones se han acelerado tanto que se habla de 5 denominaciones nuevas cada semana tan solo en los Estados Unidos. Como cristianos católicos, podemos leer las Sagradas Escrituras y a eso nos invitan nuestros pastores. Sin embargo, no debemos crear doctrinas que contradigan la enseñanza de la Iglesia. Y concluyo con lo que dice el Catecismo en el número 100. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Muy hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje, un resumen de lo que acabamos de ver sobre lo que es la interpretación privada, las divisiones y lo que muchas veces eso provoca. Y como vuelvo a insistir, lo importante de que sepamos que debemos confrontar lo que leemos en la Sagrada Escritura con lo que enseña la Iglesia. Muy bien, hermanos, vámonos ahora a un cambio, vamos a un pequeño receso para después continuar con la parte final de este programa interesantísimo sobre la interpretación de la Sagrada Escritura a la luz del mismo Espíritu y que fue escrita. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente ya al bloque final de este programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el numeral del 109 al 114 y estábamos hablando un poco acerca de la interpretación de las Sagradas Escrituras en el mismo espíritu que fue redactado. Ahora quisiera que empezáramos a leer los criterios, algunos criterios importantes que son necesarios para leer la Escritura, para tener un contexto correcto. Vamos a ver si ponemos el siguiente numeral, el 112, que dice así. Primer criterio, hay que prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferente que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Este aspecto es muy importante. No podemos nosotros caer en el error que en el pasado se dio de que hay gente que quiere privilegiar un testamento frente a otro, o decir que solamente es importante el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no.
Por eso es tan importante que la Escritura se lea en su unidad. Y aunque hay diversidad, tenemos que buscar la coherencia, el centro. Y como nos dice muy bien el catecismo, el centro para nosotros es Jesucristo. Esa es la base, el fundamento, la piedra angular de la que le da sentido a toda la Escritura. Y es lo que nos ayuda a nosotros a encontrar la unidad propia de la palabra de Dios. Recordemos que nosotros no somos la iglesia de la Biblia, sino la iglesia de la palabra de Dios, del Verbo encarnado, de nuestro Señor Jesucristo, cuya la revelación divina nos viene a través de las Sagradas Escrituras y de la santa tradición, conforme lo que nos enseña la iglesia y el magisterio de la iglesia que la interpreta auténticamente. Por lo tanto, para nosotros es importante ver esa unidad. Por eso ven que nosotros, un axioma que decimos con frecuencia, usted no puede sacar una conclusión solo usando un texto bíblico. Tenemos que buscar los textos bíblicos que hablan de un tema particular, los diferentes textos bíblicos, para poder tener una idea. Hay gente que toma 1 o 2 textos del Antiguo Testamento y ya quiere sacar conclusiones apresuradas. De ahí hay gente que, por ejemplo, hoy sigue predicando que hay que guardar el sábado, por ejemplo, o que hay que abstenerse de comer carne de cerdo y tantas otras cosas que se enseñan, porque se toman unos cuantos textos y se dejan de lado los otros, y entonces empieza la confusión. Hay que leer la Biblia en todo su contexto y en toda su unidad. Y como decíamos, para nosotros los laicos, por ejemplo, sirva este axioma de saber de que no se puede tomar solamente 2 o 3 textos aislados y no buscar toda la información que la Sagrada Escritura en su conjunto habla sobre un aspecto de la fe. Vamos a ver el siguiente numeral que nos habla del otro criterio de interpretación importante. Dice así: por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Santo Tomás de Aquino. Esto viene a reafirmar lo que estamos diciendo nosotros, de que el centro que da sentido a la interpretación de la Sagrada Escritura es nuestro Señor Jesucristo, y usa esta bella analogía Santo Tomás de Aquino diciendo que el corazón abierto de Cristo es un símbolo de la apertura de nuestra inteligencia o de la Sagrada Escritura, que ya ahora la vemos con claridad. Recordemos que, como decíamos, Jesucristo es Dios hablándonos directamente a nosotros en lenguaje humano. Entonces, cada palabra de Cristo tiene tanto o más peso que cualquier otro texto bíblico. Entonces, Jesucristo viene a darnos a conocer verdaderamente el rostro de Dios. Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por eso toda nuestra interpretación o nuestra concepción de lo que es Dios, de lo que quiere para nosotros, de lo que nos quiere manifestar, tiene que ser vista a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Jesucristo nos vino a enseñar y a revelar. Y entonces por eso habla de que el corazón abierto de Cristo vino a traer luz a las Escrituras que podían estar oscurecidas en el pasado. ¿Ven ese criterio? La unidad de la Escritura y lo importante de Jesucristo como centro o base de la interpretación de toda la revelación divina en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el siguiente numeral que nos habla de otro criterio de interpretación. Estamos hablando ahora del 113, que nos dice: leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principialus est incorde ecclesiam quam in materialibus instrumentis scripta. La Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Entonces, eso es importantísimo para nosotros, porque efectivamente no podemos nosotros pretender leer la Escritura fuera del contexto
de la tradición de la iglesia. Es como decíamos nosotros y hacemos nuevamente la analogía que en el pasado usamos. Si nosotros queríamos conocer dentro de una familia, si por ejemplo el padre escribe un libro y hace una narración de su vida, de lo que él es, entonces tenemos que, para poder interpretar correctamente este libro, tendríamos que hacerlo en el contexto de la tradición de esa familia. ¿Qué es lo que ellos vivieron? ¿En qué época vivieron? ¿Cómo lo hicieron? De la misma manera, la Biblia nace en un contexto histórico, pero también nace en la iglesia y se desarrolla en medio primero del pueblo hebreo y después en la iglesia. Y la iglesia es la que, guiada por el Espíritu Santo, le va dando sentido a todo lo que la Escritura. Recuerde que, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento fue escrito en medio de la iglesia y fue una transmisión de las enseñanzas que de manera oral la iglesia le daba al pueblo. Antes de que existiera el Antiguo y Nuevo Testamento de manera compilada, ya como la Sagrada Biblia, la iglesia existió antes y 400 años aproximadamente vivió solo de la predicación que se daba la iglesia sin que ya existiera una Biblia ya compuesta, unida, cohesionada como la conocemos hoy en día. 400 años. ¿Y qué fue todo eso? La tradición de la iglesia, la transmisión de la doctrina. Entonces, la Biblia tiene que ser leída en ese contexto de la tradición, si no se le desencarna y no tenemos claro los conceptos. Muy bien, vamos a ver el siguiente numeral que nos habla de otro concepto, y este es el 114. Nos dice que otro aspecto importante para la recta interpretación es estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Y este aspecto es muy importante en cuanto a la analogía de la fe, porque no podemos nosotros pretender, y lo que decíamos en el pasado, tratar de aislar verdades. Todo el proyecto de Dios tiene una coherencia, tiene una pedagogía, una manera de enseñar y de transmitir verdades. Por eso, por ejemplo, San Pablo hacía la analogía de la antigua alianza con la nueva alianza y con el hijo de la promesa de Sara y el hijo de la esclava Agar. Y de esa forma le da coherencia, como por ejemplo la iglesia habla del bautismo y hace la comparación del bautismo con el pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo. Y podríamos nombrar muchas otras formas donde vemos que la Biblia tiene cohesión, es susceptible de tener analogía o comparación entre sí, porque es un mismo mensaje o un mismo camino a una misma verdad. Muy bien, dicho esto, vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga el reportaje que hace un resumen de lo que hemos estado hablando. Criterios para interpretar la Biblia. La Iglesia nos da 3 reglas o criterios fundamentales que debemos respetar para leer e interpretar la Sagrada Escritura conforme al Espíritu que la inspiró, como dice el Catecismo en el 111. El primer criterio es estar atentos al contenido y la unidad de la Sagrada Escritura. Aunque la Biblia consta de 73 libros individuales, no debemos leerlos como si se tratara de libros independientes. Por muy diferentes que sean los libros que la componen, siempre hay que leer cada uno de ellos en el marco de los demás. La Escritura es una, y Cristo Jesús es el centro y corazón de esta. Por eso debemos leer toda la Biblia prestando atención a lo que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús promueve esto cuando se aparece a los discípulos de Emaús y explica lo que dicen las Escrituras de él. Leamos Lucas 24:27. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, palabra de Dios. El segundo criterio es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Hemos de leer la Escritura siempre dentro de la tradición de la Iglesia. Debemos estar atentos y ver cómo interpreta la Iglesia ciertos pasajes de la Biblia, especialmente en las oraciones y lecturas que ocupa en la misa y celebraciones especiales.
Un hermoso ejemplo son las lecturas de la celebración de la Vigilia Pascual, las cuales nos dejan entender algunos de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a la llegada de Jesús como el Mesías esperado. El tercer criterio es estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos la unión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Es decir, si vamos a interpretar la Biblia correctamente, hay que tener cuidado de que nuestras interpretaciones no contradicen las que se enseñan en los credos y doctrinas de la Santa Madre Iglesia. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente video y creo que explica muy bien y hace un resumen de lo que hemos estado hablando acerca de estos criterios de interpretación. Ya el tiempo se acabó, solamente queríamos invitarlo a que nuevamente nos viéramos aquí, hiciéramos una cita aquí nuevamente en este su programa Catequesis Viviente con su hermano Roquel comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerde siempre, lea la Biblia, ore con pasión, lea el Catecismo y busquemos al Señor de todo corazón. Que el Señor los bendiga a todos.